Mi abuelo fue médico por más de 60 años. Hoy, con 88, aún conserva una energía que asombra a cualquiera. Lo recuerdo sentado en su consultorio con aquella bata blanca impecable, revisando a sus pacientes con una paciencia infinita. Incluso en los días más largos, siempre me repetía una frase que marcó profundamente mi vocación: los pequeños síntomas nunca son tan pequeños como parecen. Esa enseñanza me acompañó durante mis estudios de medicina y hoy, ya con mi propia experiencia, puedo afirmar que tenía toda la razón. Soy la doctora Olivia Morales y quiero compartir contigo un tema que puede cambiar radicalmente tu manera de entender la salud: la picazón. Ese síntoma tan cotidiano que la mayoría de la gente asocia simplemente con resequedad, alergias o la edad. Puede ser mucho más que un simple problema de la piel. Mi abuelo solía decir que el cuerpo es un mensajero insistente y que la picazón localizada, cuando persiste y no responde a tratamientos básicos, podría estar revelando algo mucho más profundo. Lo he visto en mi práctica clínica y también lo aprendí escuchando sus historias. Recuerdo una consulta que me marcó de manera especial: un hombre de 76 años, a quien llamaré Don Manuel. Llegó diciendo que todas las noches, justo después de bañarse, sentía un picor intenso en la parte inferior de sus piernas. Había probado cremas hidratantes, ungüentos caseros, hasta compresas calientes, y nada le servía. Lo más curioso era la hora: alrededor de las 3 de la madrugada, el picor se volvía insoportable. Su esposa, visiblemente preocupada, lo había acompañado en busca de una respuesta. Cuando revisé su piel, no había lesiones claras, nada que justificara esa tremenda incomodidad. Fue entonces cuando recordé lo que mi abuelo me había enseñado, y decidí enviarle a hacer estudios más profundos. El resultado fue impactante: un linfoma en etapa temprana. Don Manuel me miró con ojos cansados y me dijo: pensé que solo era porque estaba envejeciendo. Esa frase me hizo reflexionar. ¿Cuántas personas mayores cargan con síntomas sin darles la importancia que merecen, convencidos de que todo se debe a la edad? Sin embargo, la ciencia nos muestra lo contrario. Un análisis de más de 50 años de historias clínicas reveló algo que coincide con lo que muchos oncólogos han observado: un porcentaje significativo de pacientes con cáncer habían experimentado picazón persistente meses antes del diagnóstico. Esto no es una casualidad. Por eso hoy quiero hablarte de 6 zonas específicas del cuerpo donde la picazón puede ser una señal de alerta temprana de distintos tipos de cáncer. Y no solo eso. También compartiré contigo 5 pasos sencillos de autoevaluación que puedes hacer en casa para distinguir un picor común de uno que merece una revisión médica. Esta información es vital, sobre todo si tienes más de 60 años o si cuidas de un familiar mayor. Puede marcar la diferencia entre detectar un cáncer a tiempo o enfrentarlo demasiado tarde. Te invito a que me acompañes hasta el final, porque lo que voy a contarte puede ayudarte a ti o a alguien que amas. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con atención, aprendiendo a escuchar las señales que el cuerpo nos envía. Al igual que mi abuelo, creo que la medicina no solo está en las recetas y los hospitales, sino en la capacidad de observar y actuar a tiempo. Hoy, juntos, vamos a aprender a no ignorar esas señales que podrían salvar vidas. Zona de riesgo número 1: la pantorrilla. Quiero que prestes mucha atención aquí, porque este es uno de los lugares donde más fácilmente se confunde un simple problema de la piel con algo mucho más serio. Cuando una persona mayor siente picazón constante en la parte frontal de las piernas, sobre todo en la madrugada o durante la noche, es necesario sospechar de algo más profundo que la resequedad. Lo que vemos con frecuencia en consulta es que la persona empieza pensando que es un problema de circulación, de mala higiene o de resequedad común. Recuerdo a un paciente que atendí hace no mucho, don Esteban, de 75 años. Durante 3 meses soportó un picor en la parte baja de sus piernas que lo despertaba a las 3 de la mañana todos los días. Al principio no le dio importancia. Se aplicaba pomadas hidratantes varias veces al día. Cuando no funcionó, probó con masajes calientes, medias de compresión y hasta lociones costosas que su esposa compró con la esperanza de aliviarlo. Pero nada ayudó. El picor seguía creciendo y lo dejaba exhausto. Al examinarlo, no había lesiones evidentes en la piel, no había enrojecimiento, ni eczema, ni sarpullidos. Lo llamativo era que el picor empeoraba cuando se acostaba, exactamente en el momento en que debería descansar. Durante el día, con la actividad, parecía mejorar.
pero en la noche volvía con fuerza. Ese detalle, que puede parecer menor, fue lo que encendió mi alarma. El linfoma, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, se manifiesta precisamente con esa clase de picor nocturno que no responde a los tratamientos habituales. El sistema linfático, encargado de filtrar y movilizar nuestras defensas. Cuando está inflamado libera sustancias que estimulan los nervios periféricos. Esa estimulación genera la sensación de picazón sin que la piel muestre lesiones visibles. Es un mecanismo interno. Un aviso silencioso de que algo anda mal. Para diferenciar en casa un picor normal de uno que merece atención, recomiendo una prueba sencilla. Usa crema hidratante o una loción antipicazón adecuada durante al menos una semana, aplicándola 2 o 3 veces al día. En los problemas cutáneos comunes como resequedad o dermatitis, el alivio llega rápido. Pero si después de 7 días el picor persiste o incluso empeora, no lo ignores. Es un signo de que el origen no está en la piel, sino en el sistema inmunológico. En ese caso, lo más prudente es consultar a un oncólogo o un hematólogo. Don Esteban aceptó hacerse pruebas de sangre y estudios de imagen. El diagnóstico fue un linfoma en etapa temprana. La buena noticia es que, detectado a tiempo, este tipo de cáncer tiene tasas de curación cercanas al 90%. Hoy, después del tratamiento adecuado, lleva una vida normal y agradece no haber pasado por alto ese síntoma. Quiero que recuerdes esto: si sientes picazón persistente en la parte baja de las piernas, especialmente en la noche, y las cremas no hacen efecto, no lo atribuyas solamente a la edad. El cuerpo está tratando de decirte algo. Escuchar ese mensaje puede salvarte la vida. Zona de riesgo número 2, la parte media de la espalda. Muchas veces, cuando alguien mayor siente picazón en un punto fijo de la espalda, piensa de inmediato que se trata de un problema muscular, de la postura o de la ropa de cama. Sin embargo, no siempre es así. Hay una conexión muy particular entre el páncreas y los nervios de la espalda. Y cuando el páncreas empieza a enfermar, uno de los primeros avisos puede ser un picor persistente justo en esa zona central. La fisiología lo explica de una manera clara. El páncreas está ubicado profundamente en el abdomen y tiene conexiones nerviosas que se proyectan hacia la parte posterior. Cuando el órgano empieza a tener dificultades, ya sea por inflamación o por un tumor en desarrollo, esas señales se transmiten hacia la espalda en forma de incomodidad, dolor difuso, en muchos casos picazón localizada. Lo curioso es que la piel en esa área suele estar completamente normal, sin lesiones, sin rojeces, sin marcas. Pero la sensación de picor se siente como si algo estuviera irritando desde dentro. Recuerdo a doña Carmen, una mujer de 68 años que acudió a mi consulta desesperada. Había probado de todo. Primero cambió su colchón pensando que era un problema de soporte. Luego sustituyó las almohadas, las mantas y hasta hizo una limpieza profunda en casa contra los ácaros. Nada cambió. La picazón seguía exactamente en el mismo punto de la espalda. Probó cremas, ungüentos recetados por un dermatólogo, tratamientos caseros y nada surtió efecto. Cada tarde, después de cenar, el picor comenzaba como si se encendiera un interruptor. Ese detalle fue decisivo. Cuando un síntoma aparece de manera repetitiva en relación con la alimentación, debemos pensar en un órgano digestivo, en este caso el páncreas, después de las comidas, sobre todo si eran pesadas o con grasa. La incomodidad en su espalda se hacía más intensa. Era la manera en que su organismo estaba pidiendo atención. Para quienes sienten algo similar en casa, existe una forma sencilla de autocomprobar. Con la yema de los dedos presiona suavemente sobre el punto que pica. Si lo que sientes no es solo picazón, sino también una especie de pesadez o incomodidad interna, eso es una señal que no se debe pasar por alto. Además, fíjate en tu digestión. Si después de comer alimentos grasos notas acidez, inflamación, evacuaciones irregulares junto con la picazón en la espalda, es momento de acudir a un médico. En el caso de doña Carmen, después de realizar estudios más profundos, descubrimos que se trataba de un cáncer de páncreas en etapa temprana. Gracias a que no se conformó con explicaciones superficiales, pudo recibir tratamiento a tiempo. La mayoría de las personas habrían seguido pensando que era un problema muscular o de colchón, perdiendo así un tiempo valioso. Quiero dejarte una advertencia clara: si tu piel está normal,
pero tienes un punto fijo en la mitad de la espalda que pica todos los días y si esa molestia empeora después de comer, no lo ignores. Podría ser la forma en que tu páncreas está tratando de comunicar que algo anda mal. Detectarlo temprano puede marcar la diferencia entre una vida prolongada con calidad y una enfermedad descubierta demasiado tarde. Zona de riesgo número 3, el cuero cabelludo. La mayoría de las personas cree que la picazón en la cabeza se debe al champú, a la caspa o a la resequedad. Sin embargo, cuando hablamos de un picor en áreas muy específicas, como detrás de las orejas o en la parte baja del cuello, sin presencia de escamas ni enrojecimiento, debemos pensar en algo más. Uno de los primeros signos de la leucemia puede manifestarse justamente de esta manera. La leucemia es un tipo de cáncer en la sangre, caracterizado por una producción excesiva de glóbulos blancos. Estos glóbulos, al acumularse, liberan sustancias inflamatorias diminutas que estimulan los nervios más sensibles del cuero cabelludo. Lo sorprendente es que externamente no se ven señales claras, ni costras, ni lesiones, ni caspa, solo una sensación persistente de querer rascarse que no se dé con nada. Uno de los casos que más recuerdo es el de don Javier, un hombre de 73 años. Muy disciplinado con su salud. Me contó que había llevado un diario durante 3 meses registrando cada episodio de picor. Al principio creyó que era un problema con su champú, así que compró uno más suave. Cuando no vio resultados, dejó de usar acondicionador. Más tarde probó con una barra de jabón neutro e incluso decidió lavarse el cabello día por medio para evitar irritación. Nada funcionó. Lo más extraño era que no había caspa ni rojeces, pero la sensación detrás de las orejas y en el cuello lo volvía loco. Sobre todo en las noches. Ese patrón nocturno es muy característico. Durante el día, con el cuerpo en movimiento y la circulación activa, el picor se atenúa, pero al acostarse, cuando la sangre circula de manera distinta, las sustancias inflamatorias se concentran y la molestia se intensifica. Es como si el síntoma esperara el momento de descanso para hacerse notar. Hay una forma sencilla de comprobarlo en casa. Coloca tu mano suavemente sobre el punto del cuero cabelludo donde más pica. Si sientes que está ligeramente más cálido que el resto de la cabeza, eso indica una respuesta inflamatoria interna. No es un truco absoluto, pero sí un indicador que merece atención médica. Además, el picor asociado a la leucemia rara vez viene solo. Es común que aparezca acompañado de fatiga constante, heridas pequeñas que tardan demasiado en sanar, moretones que surgen con facilidad y sangrado en las encías al cepillarse. Estos signos, sumados al picor nocturno en áreas específicas del cuero cabelludo, forman un cuadro clínico que no se debe ignorar. Don Javier finalmente aceptó hacerse análisis de sangre y fue allí donde confirmamos la sospecha. Gracias a su disciplina de registrar todo, se detectó la leucemia en una etapa temprana. Eso le dio una ventaja enorme en el tratamiento. Así que recuerda, si tu cuero cabelludo te pica de manera persistente, especialmente detrás de las orejas o en el cuello, y si no mejora al cambiar productos de higiene, no lo tomes a la ligera. Puede ser el aviso silencioso de un problema en la sangre que, diagnosticado a tiempo, tiene tratamiento y esperanza de control. Zona de riesgo número 4, el pecho. Este es un tema muy delicado porque la mayoría de las personas cree que el cáncer de mama siempre se manifiesta con un bulto pélpebl. Sin embargo, existe una forma llamada cáncer de mama inflamatorio que puede comenzar con algo tan aparentemente inofensivo como una picazón persistente en un solo lado del pecho, alrededor del pezón o debajo del seno. Esa señal que muchos confunden con irritación por la ropa puede ser la primera alarma de una enfermedad agresiva. Lo que caracteriza este tipo de cáncer es que la piel empieza a cambiar de una manera muy particular. Puede enrojecerse, engrosarse, perder elasticidad y tomar un aspecto que los médicos llaman piel de naranja. A veces no hay ningún bulto, lo que lo hace aún más engañoso. La persona se rasca, piensa que es alergia al sujetador o a un nuevo detergente, pero la incomodidad no desaparece. Recuerdo a doña Isabel, una paciente de 69 años, que llegó a mi consulta después de varios meses de luchar contra un picor en su seno derecho. Me contó que había intentado de todo. Primero cambió de sujetador por uno de algodón. Luego por telas de seda, incluso probó con bambú y hasta pasó semanas sin usar sujetador para descartar fricción. Pero la molestia seguía exactamente en el mismo lugar.
Lo curioso es que su seno izquierdo estaba completamente normal. Fue ese detalle de la simetría el que me hizo sospechar. Al examinarla, noté enrojecimiento y una ligera inflamación en la zona cercana al pezón. La textura de la piel estaba distinta, con ese aspecto rugoso que no es común en irritaciones simples. Le pedí estudios complementarios y el diagnóstico fue claro: cáncer de mama inflamatorio en etapa inicial. Este tipo de cáncer tiene una característica peligrosa: avanza con rapidez. A diferencia de otros tumores mamarios, no siempre forma una masa fácil de palpar. Por eso muchas mujeres llegan tarde al diagnóstico. La buena noticia es que, detectado a tiempo, todavía tiene opciones de tratamiento efectivas. Quiero subrayar algo importante: los hombres también pueden tener cáncer de mama, aunque representa apenas alrededor del 1% de todos los casos. En hombres mayores de 60 años el riesgo existe, y precisamente porque no lo esperan. Suelen acudir al médico cuando ya es demasiado tarde. Si un hombre nota picazón persistente alrededor de los pezones, cambios de color a textura en la piel del pecho, debe hacerse revisar sin demora. Así que, tanto en mujeres como en hombres, la regla es la misma: si un solo lado del pecho presenta picazón persistente, enrojecimiento o cambios en la textura de la piel, no lo ignores. Puede tratarse de un cáncer de mama inflamatorio que, aunque agresivo, se puede controlar si se detecta temprano. La clave está en escuchar el cuerpo y actuar sin demora. Zona de riesgo número 5: el área anal y los órganos reproductivos. Este es, sin duda, un tema incómodo para muchas personas. Hablar de picazón en el ano o en los genitales suele generar vergüenza. Y esa vergüenza es precisamente lo que lleva a que algunos cánceres se detecten demasiado tarde. Mucha gente cree que el picor en esta zona siempre se debe a hemorroides, hongos o higiene deficiente. Y sí, esas son causas comunes, pero cuando la picazón no mejora con tratamientos habituales, hay que pensar en algo más serio. Cáncer de ano, cáncer de próstata en hombres, cáncer de cuello uterino o valve en mujeres. Todos ellos pueden manifestarse con picazón persistente como primer síntoma. Lo que debes observar: picazón que no cede. Si usas cremas específicas, pomadas antihemorroidales o tratamientos para hongos durante más de 2 semanas y no hay mejoría, ese es un signo de alarma. Cambios en la piel o mucosa, enrojecimiento, engrosamiento, pequeñas úlceras que no cicatrizan o una sensación de ardor constante son señales que merecen evaluación médica. Sangrado leve o secreciones: muchas personas lo atribuyen a hemorroides, pero cuando ocurre junto con picor persistente puede ser un signo temprano de cáncer anal. Los hombres con cáncer de próstata, por ejemplo, a veces sienten un picor difuso y una incomodidad interna más que en la piel. Es un síntoma que suele pasar desapercibido. Don Manuel, de 72 años, vino a consulta convencido de que tenía hemorroides. Había comprado varias cremas sin receta y había cambiado su dieta, pero la molestia no desaparecía. Al revisarlo, notamos una lesión pequeña que no cicatrizaba. Tras una biopsia, descubrimos un cáncer anal en etapa inicial. Gracias a que decidió consultar, pudo tratarse a tiempo y hoy está completamente recuperado. Doña Teresa, de 66 años. Soportó meses de picazón en la valve. Pensaba que era resequedad por la menopausia. Cuando finalmente acudió al ginecólogo, se confirmó que tenía cáncer de valve en fase temprana. La intervención quirúrgica fue exitosa porque no esperó más. No dejes que la vergüenza retrase tu diagnóstico. La picazón persistente en el ano, la valve, el cuello uterino o la próstata no es normal. Si los tratamientos simples no funcionan, pide una evaluación con un especialista. Hablar de estos síntomas puede salvar vidas. Zona de riesgo número 6: brazos y manos. El picor en los brazos o en las manos es algo que casi todo el mundo ha experimentado alguna vez. La mayoría lo relaciona con resequedad, alergias, picaduras de insectos o incluso el clima. Pero cuando esa sensación es persistente y no mejora con cremas ni medicamentos comunes, puede estar advirtiendo sobre algo más profundo: un problema en el hígado o en la vesícula biliar. ¿Por qué ocurre? El hígado es el encargado de filtrar toxinas y producir bilis. Cuando hay alguna enfermedad hepática, como cirrosis, hepatitis crónica, hígado graso avanzado o un tumor que obstruye el flujo de bilis, ciertas sustancias llamadas sales biliares se acumulan en la sangre.
Estas sales, al circular, irritan las terminaciones nerviosas de la piel, provocando picazón difusa sin lesiones visibles. Curiosamente, esta picazón suele ser más intensa en brazos y manos y empeora por la noche. Doña Marta, de 70 años, consultó por una picazón insoportable en los antebrazos. Había probado cremas hidratantes, antihistamínicos y hasta tratamientos naturales, pero nada funcionaba. Al examinarla, su piel estaba limpia, sin eczema ni enrojecimiento. Solicitamos análisis de laboratorio y encontramos alteraciones en sus enzimas hepáticas. Una ecografía confirmó un tumor en la vesícula biliar que estaba afectando el flujo de bilis. Gracias a que Marta decidió investigar más allá del síntoma, pudo recibir tratamiento a tiempo. Si la piel está limpia y el picor persiste, piensa en un problema interno. Si empeora de noche, el picor hepático suele intensificarse en reposo. Si además notas cansancio extremo o un tono amarillento en los ojos, consulta de inmediato. Si no se dé con cremas y tras una semana de hidratación constante no hay mejoría, busca una evaluación médica completa. El picor en brazos y manos puede ser un aviso temprano de problemas hepáticos o biliares, incluyendo cáncer de hígado o vesícula. Detectarlo a tiempo puede marcar una gran diferencia. Para más información y consejos de salud que pueden cambiar tu vida, asegúrate de seguirnos y mantenerte informado.